Mi nombre es Adi Baeza Zacarías y les voy a explicar lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organulo que presenta todas las células eucariotas, excepto los glóbulos rojos en los mamíferos. Su localización es relativamente fija para cada tipo de célula. Sus funciones. Sus principales funciones es el procesar, el empaquetar, distribuir y secretar las células. También trabaja como una línea de montaje. Recibe proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso. También libera lo que son las vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes destinos, como son lisosomas, membranas plasmáticas o el medio extracelular. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membranas de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Está formado por una o más series de cisternas ligeramente curvas y aplanadas limitadas por membranas. Y este conjunto se le conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas a las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso las proteínas reciben un fragmento de glucósidos o lípidos, con lo cual se producen glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Posteriormente a este proceso, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas: las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento o lisosomas. Las vesículas secretoras son las que llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas. Y las vesículas de almacenamiento o lisosomas son las que permanecen a las proteínas en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. La estructura del aparato de Golgi, como anteriormente lo comentaba, está formado por una serie de cisternas adosapadas que se clasifican según su función y posición. La principal es la cisterna cis. Esta se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual recibe lo que son las vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. La cisterna intermedia. Esta cisterna está en medio de la cisterna cis y la cisterna trans. Como su nombre lo dice, está en medio de estas en el aparato de Golgi. Solamente aquí pasan lo que son las vesículas para llegar a la trans. La cisterna trans es aquella que se encuentra directamente direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. De aquí las vesículas son transportadas y salen para actuar a distintos lugares del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentran dispersos en el citoplasma y su función principal es el de sostén y mantener la arquitectura y el soporte de la célula, junto con darle la forma. Estructuralmente se encuentran tres tipos de fibras clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas son las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos.
Cada uno le otorga una propiedad específica a la red. El interior de la célula es un ambiente donde ocurren desplazamientos y tránsitos de material. El citoesqueleto media estos movimientos intracelulares. Los microtúbulos tienen un tamaño de 25 nanómetros. Los microfilamentos tienen uno de entre 8 a 12 nanómetros y los filamentos de actina miden 7 nanómetros. Las funciones, como su nombre lo indica, la función importante del citoesqueleto es proporcionar estabilidad y forma a la célula. Cuando los filamentos se combinan en esta red intercada, le otorga a la célula la propiedad de resistir la deformidad. Los microtúbulos ayudan a darle forma a la célula. Además, se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos formados por la proteína tubulina. Estas son unas estructuras huecas. Como anteriormente decía, son túbulos con 25 nanómetros de diámetro. Esto se extiende desde la célula hasta dentro de los silicios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y puede formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a movilizarse por medio de silicios o flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Emergen o nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas y de allí se extienden a los bordes de la célula, en contraste a los filamentos intermedios que se extienden por todo el ambiente celular. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crear y acortarse, siendo estructuras bastante dinámicas, al igual que en los filamentos de actina. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí. Por ello se dice que estos filamentos existen polaridad. En cada uno de los extremos denominados positivo y negativo, donde ocurre en el proceso de autoensamblaje. Los microtúbulos sirven como la vía en la que se desplazan distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Estas proteínas se clasifican en dos familias, la quinesina y la dinesina. La deineína puede recorrer largas distancias entre las células. El transporte en distancias cortas generalmente es realizada sobre la actina. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí. Por ello se dice que en estos filamentos existe polaridad. En cada uno de los extremos denominados positivo y negativo, donde ocurre en el proceso de autoensamblaje. El transporte involucra movimiento de distintos tipos de elementos o productos, como por ejemplo vesículas. En las células nerviosas este proceso es bastante conocido porque los neurotransmisores son liberados en vesículas. Bueno, ahora son los filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7 nanómetros.
También son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que constituyen los filamentos son partículas en forma de globos. Aunque son estructuras lineales, no tienen forma de barra. Giran en su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas con una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento. Organización, como es organización, localización y longitud. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos celulares dependen de la interacción entre filamentos de actina y la proteína motora miosina, una APTasa que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acoplan la hidrólisis del ATP a cambios conformacionales. Los extremos se pueden diferenciar, uno se denomina positivo y otro negativo. Por estos extremos el filamento puede crecer o acortarse. La polimerización es notablemente más rápida en el extremo positivo. Para que ocurra la polimerización se requiere ATP. La actina también se puede estar como un monómero y encontrarse libremente en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. La actina es bastante conocida por su papel en las contracciones musculares. Junto a la miosina se agrupan a los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posible dicho movimiento independiente del ATP. Los filamentos intermedios. El diámetro aproximadamente de estos filamentos es entre 10 nanómetros. De allí el nombre intermedio. Su diámetro es intermedio al respecto de los otros dos componentes del citoesqueleto. Cada filamento se estructura de la siguiente manera: una cabeza con forma de globo en N terminal y una cola con forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conocen entre sí como una estructura lineal formada de hélice alfa. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Existen hasta la membrana y a menudo están unidos a esta. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo, formando una estructura llamada lámina nuclear. Bueno, este grupo se clasifica a su vez por subgrupos de filamentos intermedios. Por ejemplo, el filamento de queratina, el filamento de bimentina, neurofilamentos y láminas nucleares. Se localizan en diferentes tipos de células. Según donde se encuentra podemos hablar de neurofilamentos. Estas se encuentran obviamente en las neuronas. Gliofilamentos se encuentran en las células glías y citoqueratina en células epiteliales. Y filamentos de desmina en los músculos listos y estirados. Los filamentos de bimentina en las células mesenquimales principalmente y filamentos de
periferina en neuronas que emiten axones por el sistema nervioso periférico y láminas nucleares. Bueno, vamos a hablar de clasificaciones, como son los neurofilamentos. Se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y periférico. Tienen un diámetro de 10 nanómetros. Cada neurofilamento se relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Su función es fundamentalmente estructural, pilar de la glía. No se encuentran en todas las células gliales, solo en el citoplasma de los astrocitos y de las células asociadas a estos. Este filamento es el responsable de modular el movimiento y proporciona estabilidad estructural a los procesos de astrocitos. Ahora el citoqueratina. Están contribuidas por neuronas clases de proteínas fibrales, ácidas y básicas, con un diámetro de 8 nanómetros, constituido el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios. Su función principal es proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. Las citoqueratinas no son exclusivas de los epitelios queratinizados. Se encuentran también en la mayoría de las células epiteliales, incluyendo los endotelios, excepto en los epitelios glomerular del cristalino o del iris. Los filamentos de dismina están formados por las proteínas desmina, comparten localización con los filamentos finos y gruesos en el músculo liso, aunque su función no tiene relación con las contracciones, sino es más estructural interconexión. También se encuentran en los músculos estirados. Los filamentos de vimentina. Estos se encuentran en las células mesenquimales, así como algunas células epiteliales, células de Schwann o células glías. Suelen aparecer asociadas a las fibras desmina y tienen un aproximado de 10 nanómetros de diámetro. Los filamentos de periferina están formados por una proteína similar a la vimentina, denominada periferina. Se encuentran en las neuronas cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso central, como las de los ganglios raquídeos, los simpáticos y parasimpáticos, es decir, que estas están en el sistema nervioso periférico. Las láminas nucleares están constituidas por 3 tipos de polipéptidos, dando lugar a las láminas A, B y C. Forman diámetros de láminas que se juntan a su vez para dar lugar a redes. A diferencia del resto de filamentos intermedios, las láminas se disponen en forma de malla, mientras que los otros lo hacen en forma de haz. Son importantes a la organización nuclear de la célula. Yo les voy a hablar sobre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por las células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable la pared interna de la célula. En los mamíferos la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parenquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre
para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Sus funciones serían evitar que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistemática entre al sistema nervioso central como sustancias no liposolubles. La barrera hematocefálica está conformada por lo siguiente: los astrocitos, que son células localizadas en el sistema nervioso central, que serían el encéfalo y la médula espinal, y su función es es mantener la homeostasis neuronal y la formación de la barrera del sistema nervioso central. Luego estaría los pericitos. Estos se encargan de mantener la homeostasis cerebral. Hay dos vías de ingreso al sistema nervioso central. La primera es por el líquido intersticial cerebral mediante la circulación capilar. Y la segunda es acceder al sistema nervioso central por difusión simple al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de las capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento contiguo alrededor del endotelio. Hay además una capa discontinua de pericitos y células que en forma de araña, cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los capilares de otros tejidos están en estrecho contacto con las células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la disposición de las células gliales, los eritrocitos, forman un revestimiento que impide más el paso, que cubre el 85% de la superficie capilar. La dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe a que deben atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. ¿Cuáles son las características físico-químicas requeridas para que una sustancia pase la barrera hematoencefálica? Pues, primero necesita ser bajo de peso molecular, 200 Dalton o menor, para que pueda pasar la membrana, la barrera. Tiene que tener cierta afinidad por el agua y además tiene que ser liposoluble. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera, y la difusión de estos compuestos dependen también de la característica fisicoquímica de la molécula. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por lo tanto, el paso de sustancias. Esta, por ejemplo, es la meningitis, la cual es la inflamación de las meninges y altera la permeabilidad de las meninges o de las células endoteliales, haciendo que sea más susceptible a las enfermedades. Aunque las células de la microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por las células endoteliales capilares. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas: las células endoteliales luminales, las cuales están hacia el centro del capilar, y las células aluminales, las cuales están hacia el exterior del capilar. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica, e incluye el transporte pasivo, el cual es difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, en el cual se encuentra el transporte mediado por portadores, mediado por receptores de absorción, y el transporte activo de salida. El transporte mediado por portadores, los portadores son transportadores restringidos a la membrana, y se transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes como la hexosa, el nucleócido, la base púrica, etc. El transporte activo de salida, el cual es los transportes funcionales de los aniones orgánicos, también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias o moléculas en el cerebro. Es como que una vía de desechos.
Este sistema se conoce como transporte de salida e incluye la glicoproteína P. El transporte mediado por receptores. El transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes con proteínas y partículas pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito importante. Sin embargo, las moléculas liposolubles deben tener un peso molecular inferior al de 600 Daltons para entrar pasivamente en la membrana. Además, las proyecciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a iones de hidrógeno. Por lo tanto, la situación de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipoficidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores podrían reducir el tiempo de permanencia en el plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente liposolubles y a la mala solubilidad de estas sustancias en líquidos corporales. Buenos días, yo soy Francisco Reyes Loredo, alumno de Medicina del primer año Grupo C de la Universidad del Valle de México, y voy a exponer el tema de la barrera placentaria. ¿Qué conocemos como placenta? Bueno, pues sabemos que es el órgano que se desarrolla durante un embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un órgano que va a estar adherido al útero y a través del cual se establece el intercambio de oxígeno, además de sustancias nutritivas entre la madre y nuestro embrión. En el momento de realizarse la gestación, la placenta aparece y durante los 9 meses del embarazo, el bebé va a comenzar a crecer en diversas dimensiones. Esto a partir de que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo. Bueno, la placenta es responsable de transmitir todos los nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de desechos, además de que produce una hormona muy importante, la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona va a ser la encargada de que en las mujeres produzcan un cambio como tal de forma física. La membrana interna de esta, llamada amnios, va a contener un líquido muy importante que debemos conocer, que es el líquido amniótico. Ese líquido amniótico va a estar alrededor de la placenta, además del feto en su interior. La membrana exterior, llamada corión, contiene el amnios y es parte de la placenta. Las funciones de la placenta. La placenta cumple una función muy importante, la del metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos, además de que actúan de forma muy importante en las actividades metabólicas. Son críticas para otras dos funciones importantes: el transporte y la secreción endocrina. El intercambio de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que se realizan, ¿por qué? Como ya conocemos, por difusión simple. El feto se le puede extraer un aproximado de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto de la circulación materna y puede ser por la interrupción de suministro de oxígeno, aunque sea por corto periodo, resulte letal para el feto. Las inmunoglobulinas pertenecen casi en su totalidad a las inmunoglobulinas G, maternas, como ya sabemos, que comienzan a ser transportadas desde la madre al feto. Esto a partir de la semana número 14 aproximadamente, puede variar entre la 13ª y la 15ª. El intercambio de gases, como ya conocemos, va a cumplir funciones muy importantes debido a que se va a transportar oxígeno y nutrientes. La placenta es una barrera celular muy compleja. Deriva embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados
a la madre son también capaces de atravesar la barrera de la circulación fetal. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y esto es debido a la concentración de los fármacos y sus metabolitos en la circulación fetal. Es equiparable a la concentración en la sangre materna. Tenemos que conocer algo muy importante debido a que los fármacos pueden afectarle al feto. ¿De qué forma? A lo largo de la gestación, cuando se emplean en el momento del parto, estos fármacos pueden ser contradictorios, debido a que, como ya conocemos, el primer trimestre es crucial en la gestación. Y esto podría tener factores teratogénicos, los cuales van a afectar en su morfología de nuestro embrión. Tenemos que conocer que se administra por etapas avanzadas de la gestación. La administración de fármacos puede ser administrada, pero tenemos que conocer que puede haber efectos secundarios. Además de que muchas veces puede haber teratógenos los cuales interfieran en esto. Las proteínas G son una familia de proteínas acopladas a sistemas afectores que se unen a GDP, que este va a dar GTP. Poseen 3 subunidades que les confiere diversidad, por lo que son determinadas. Además, también tienen heterometrías. Cuando una proteína G se une a un receptor, este incrementa su afinidad por los transmisores. Este complejo es uno de los mecanismos de transducción que permite a las células comunicarse entre ellas y responder a lo que vendría siendo el efecto producido por las propiedades bioquímicas de las proteínas G. Tenemos que saber que las señales van a ser producidas y el GDP va a pasar de GDP a GTP una vez que ya se haya activado la proteína, que esta se va a activar cuando se forma el proceso ligando-receptor. Una vez producido el efecto ligando-receptor, este va a necesitar de una molécula de GDP y esta molécula de GDP va a activar la proteína una vez que se convierta en lo que viene siendo GTP. Muchas veces esto se puede presentar en lo que vendría siendo una relación entre dos mensajeros, que vendrá siendo mensajero-receptor, que es cuando lo que vendrá siendo nuestra proteína activa y se producen dos mensajes. Los receptores son proteínas que reciben el mensaje que traen los ligandos. Los receptores se dividen en dos tipos generales: intracelulares y de superficie. ¿Y qué es un ligando? Pueden ser proteínas, enzimas, hormonas que vienen del exterior de la célula a traer un mensaje para que los receptores atrapen este mensaje y lo lleven a la célula para que así inicie una respuesta celular. Cada receptor tiene un ligando específico, puesto que estos tienen formas especiales. Si el ligando que viene no encaja con nuestro receptor, no se hace una conexión y el mensaje de los ligandos no logra ser transferido hacia la célula. Esto se llama vía de señalización. Dentro de una célula empieza con un solo suceso clave: la unión de una molécula señalizadora o ligando a la molécula que recibe, o también llamada receptor. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que permite transmitir una señal o producir un cambio dentro de la célula. Receptor más ligando igual a respuesta celular. Receptores intracelulares son uno de los tipos de receptores que se encuentran en la célula. Son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intercelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas que odian el agua, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores.
Un receptor típico de superficie consta de 3 dominios. El dominio extracelular, que es el que se une con los ligandos que vienen. El segundo dominio, que es el hidrofóbico, que es el que se extiende a través de la membrana. Y un tercer dominio, el dominio intracelular, que es el que transmite la señal hacia el segundo mensajero para llevar el mensaje hacia el núcleo de la célula.